7:37, buenos días. Le enviamos un abrazo desde la capital de la República, Quito, a Gabriela Montaño, subdirectora de CELAC. Como les había dicho, Gabriela fue funcionaria, ministra de Salud del gobierno de Evo Morales, senadora, diputada también en Bolivia, ¿no? Gabriela, muy buenos días. Para empezar, ¿cómo cierra este 2022 la región, tomando en cuenta este último evento que se ha desarrollado en el Perú, esta crisis que se profundiza y que, digamos, es de momento el culmen de una etapa de por lo menos 6 años de permanente convulsión en el país andino? ¿Cómo cerramos en la región, como le decía, este 2022? Bienvenida y buenos días. Buenos días, Alexis, ¿cómo estás? Un gusto poder acompañarles además, a una radioemisora amiga a la que nosotros también llegamos durante mucho tiempo, una vez por semana, con nuestro programa La Pizarra, así que es un placer siempre estar en contacto. A ver, Alexis, cerramos con situaciones muy contradictorias. Por un lado, este año ha dado 2 triunfos electorales para gobiernos progresistas en la región muy importantes, el de Colombia con Petro y el de Brasil con Lula da Silva, con lo cual casi el continente entero estaba teñido de progresismo, de izquierda, de transformación, de cambio profundo, estructural en nuestras sociedades y en los estados. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de conflictos muy, muy duros en todo este año. Los procesos electorales también han estado teñidos por una presencia de la ultraderecha y el fascismo muy duro en el continente, ¿no? Estoy hablándote de escenas que pensábamos que ya no íbamos a ver en el continente, de personas de la ultraderecha arrodilladas pidiendo en los cuarteles en Brasil que se evite la transición entre Bolsonaro y Lula, que se evite la posesión del gobierno de Lula da Silva. En Colombia también han habido hechos muy duros de asesinatos de dirigentes antes de la posesión de Petro en Colombia. Y por supuesto en Bolivia también hemos tenido acciones de la ultraderecha e intentos desestabilizadores del gobierno de Luis Arce. En Argentina hemos tenido un hecho brutal que no tiene parangón en la historia democrática argentina, como fue el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Y este último hecho en el Perú, en el que se da un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, un golpe congresal, con herramientas que han permitido durante estos 6 años que tú nombrabas, una inestabilidad política brutal en el Perú, pero además una fragmentación política. No nos olvidemos que en Perú durante 6, 7 años han habido 6 presidentes. Es algo muy impactante. Es algo como lo que en Ecuador lo vivimos en la década entre los 90 y mediados de la primera década del nuevo siglo, Gabriela. Si los ecuatorianos lo sabremos bastante bien, toda esa etapa de inestabilidad que vivimos antes de la llegada de Correa al poder. Y además antes de la transformación de su propia constitución política del Estado en Ecuador. Y eso es lo que el pueblo ecuatoriano demanda, perdón, el pueblo peruano demanda, porque en Perú hay figuras constitucionales que permiten que el Congreso destituya a presidente de la manera que está sucediendo hoy. Y eso, no podemos olvidarnos que esa constitución es una constitución de la época de la dictadura pinochetista. Por lo tanto, es una constitución que el pueblo peruano está demandando transformar, cambiar. Y bueno, tenemos otros ejemplos. Chile
también tuvo un triunfo electoral la izquierda, el progresismo, pero permanentemente ha habido un freno por parte de la derecha y la ultraderecha chilena para que el pueblo chileno logre llevar adelante una transformación constitucional. Eh, hubo un referéndum para adoptar o no un texto constitucional que habían construido constituyentes en Chile y fue rechazada por voto popular. Y yo creo que hace pocos días se logró un pacto en Chile entre todos los partidos políticos para que pueda avanzar un otro proceso de modificación constitucional. Boric ha sido algo duro en su apreciación sobre ese proceso. Dijo que quienes buscaban cambios profundos con la Constitución habían perdido la batalla, la primera batalla. Entonces, estamos en un continente en constante disputa, en una disputa muy dura entre una ultraderecha que está dispuesta a pisotear la democracia cuando la democracia le dice que no, o no le da la razón a esa ultraderecha y a esa derecha continental. Entonces la ultraderecha o la derecha continental tira a la basura la democracia, prefiere generar 28 muertos ya, como está sucediendo en el Perú, que llevar adelante los procesos por un cauce democrático donde los pueblos, por supuesto, tienen más fuerza que unas cuantas familias, ¿no? Gabriela, a ver, entiendo perfectamente bien digamos, el fondo del análisis, de la reflexión que usted nos acaba de hacer, pero quiero adicionar a eso un par de detalles sobre los cuales también quisiera conocer su opinión. Y es que sí, digamos, la derecha, esta derecha ultraconservadora en algunos países, como el caso que usted citaba, el de Brasil, por ejemplo, que ha sido, no solo han ido a las puertas de los cuarteles, sino que han pedido incluso a los extraterrestres que vengan a evitar que Lula asuma el poder. Esto puede parecer muy ridículo, pero esas son las noticias que han circulado desde Brasil, ¿no? Pero es una derecha que tiene apoyo popular, que ha logrado calar en determinados sectores de la sociedad latinoamericana, sudamericana, y que termina siendo mucho más afín, por ejemplo, a los intereses y a los objetivos de la fuerza pública. Me refiero a policías y militares, ¿no? Quienes se convierten en definitiva en los árbitros de nuestras democracias, lo cual es sumamente grave, cuando ellos deberían ser además garantes de el Estado democrático, pero se convierten en árbitros. Entonces hay que estar pendiente no de lo que resuelve el Parlamento o el Congreso en un país, sino de lo que se resuelve y de lo que se conversa dentro de los cuarteles, para ver qué dicen los generales, si apoyan o no apoyan, si le quitan o no le quitan el apoyo a determinado jefe de Estado. Entonces, como la derecha tiene además el apoyo de la fuerza pública, de las fuerzas armadas, de la policía, ¿qué es lo que está pasando del otro lado? Las izquierdas no han podido, como en el caso de Castillo, por ejemplo, en el Perú, consolidar un verdadero proyecto que tenga consistencia ideológica y ha terminado absorbido por un sistema en donde terminan finalmente imponiéndose las élites. ¿Cuáles son? Puertas adentro. Y a veces la izquierda también termina, digamos, siendo objeto de duras críticas, de muy duras críticas, con respecto de qué tanta reflexión se hace a la interna y qué tan autocrítica es la izquierda en la región. ¿Qué es lo que está faltando para consolidar ese proyecto político? Bueno, Alexis, yo vivo en un país en el que en un año exactamente se logró vencer a una dictadura, a un golpe de Estado con el voto popular. Bolivia. Y yo creo que si hay alguna razón por la cual la derecha continental y los grandes intereses transnacionales combaten a la izquierda boliviana, es porque somos ese mal ejemplo para el resto de los pueblos del continente. En el sentido de que es posible, inclusive luego de un golpe de Estado, luego de una violencia institucional desde el Estado, lograr recuperar un gobierno en un año.
pero esto tiene una fuente de inspiración enorme y es un bloque popular muy sólido. Un bloque popular que logró recuperar en un año en las elecciones el gobierno, porque todos los sectores, indígenas, clases medias, trabajadores, mineros, cooperativistas mineros, mujeres campesinas, mujeres profesionales del área urbana, hombres jóvenes profesionales del área urbana, estudiantes universitarios, etcétera, conforman un bloque popular muy sólido que se fue gestando en una alianza a partir de una vanguardia indígena, campesina. En Bolivia somos la mayoría indígenas y campesinos, indígenas y mujeres campesinas, pero que fue sumando a ese bloque popular a todo el resto de los sectores trabajadores del país. Yo creo que ese es un primer elemento que no se puede desdeñar. Un bloque popular que es capaz de defender sus procesos de transformación estatal y societal es central para poder avanzar. Evidentemente un programa, lo que clásicamente se llamó en la izquierda un programa de gobierno, es necesario consensuar para transformar de verdad lo que a la gente le importa. La gente, no nos olvidemos que está saliendo en nuestro continente con muchísimas dificultades de una crisis post-pandémica en la que se afectaron los bolsillos de las personas, en la que los procesos inflacionarios siguen siendo una preocupación para la gente, en la que la gente no tiene una certidumbre hacia adelante de qué va a pasar. Entonces tenemos que ser capaces desde los sectores populares, desde la izquierda, no solamente conformar un bloque popular amplio, sólido, que tenga capacidad de construir ese programa escuchando todo el tiempo. Los programas en nuestro continente ya no van a salir solamente de mentes iluminadas, sino van a salir fundamentalmente de ese propio tejido social. Las respuestas están en esos sectores populares, las propuestas están en esos sectores populares y seguramente uno de los tercer elemento es que hay estados y pueblos que siguen requiriendo una transformación de sus acuerdos políticos a través de un cambio constitucional muy importante. Y ese es el ejemplo de Chile y de Perú. Tiene que abrirse el camino a esos procesos constituyentes en países como Chile y Perú. Mucho se ha hablado, Alexis, de que esta segunda ola de gobiernos progresistas están administrando los procesos de transformación, pero no los están profundizando o inyectándoles ideas transformadoras. Bueno, Colombia es un ejemplo de que eso no es así. En Colombia, Petro acaba de aprobar una ley que permite en el campo impositivo redistribuir el peso de mejor manera. Y una cosa esencial que ha hecho Petro en Colombia con esa ley es lograr que los ricos paguen realmente los impuestos que deben pagar. Y está señalando un camino por donde es posible recuperar recursos para el Estado para que puedan ser redistribuidos entre el resto de la población por justicia social. Ahora, el problema es que cuando se dan esos procesos de transformación, que usted muy bien cita, Gabriela, este ejemplo de Petro, por ejemplo, es fundamental. Cuando se dan ese tipo de transformaciones y, digamos, se agranda la clase media y los niveles o estratos bajos empiezan a tener un oxígeno y una importante inyección económica, y más que eso, participación ciudadana y participación social, hay sectores conservadores que se preocupan y que están pendientes como, a ver, hay que frenar esa avanzada de derechos, y viene en cambio
otra vez estos procesos que estamos viviendo, como por ejemplo en Ecuador por 2 periodos consecutivos con Lenín Moreno y con Lasso. Sí, pero también en Ecuador tuvimos una movilización impactante a la cabeza de los pueblos indígenas este año, en la que se le puso un alto a un gobierno de Lasso que estaba revirtiendo todos los procesos de avance en derechos que se habían ido conquistando en el Ecuador. Y esa movilización indígena tiene un por qué ser y sumó a otros sectores populares de la ciudad de Quito inclusive, en la cual hubo gente que la está pasando muy mal en Ecuador con la inseguridad, con la inflación, etcétera, que se sumó a esa movilización indígena. La derecha hubiera querido que los sectores populares hubieran rechazado esa movilización indígena cuando llegaba a Quito, pero eso no sucedió. Entonces, creo que tenemos que entender que esta lucha no es una lucha que se da una vez y listo. Es una lucha permanente, es una lucha que exige también, como tú preguntabas, nuevas respuestas para generaciones también que están en una lógica diferente a la que estábamos hace 15 o 20 años en el continente. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de colectivamente generar esas respuestas. Esas respuestas, vuelvo a repetir, no van a venir solo de mentes iluminadas, sino van a venir fundamentalmente de un tejido social unido, de bloques populares unidos que tienen en cada uno de los barrios, en cada uno de las comunidades campesinas, indígenas, respuestas a esta crisis económica, a sus necesidades y que deben construirse colectivamente. Ahora, sí hay un punto, Alexis, donde concuerdo contigo, no es suficiente ni siquiera lograr ganar elecciones desde proyectos progresistas o de izquierda y lograr gobiernos progresistas y de izquierda, porque esos gobiernos progresistas y de izquierda van a estar constantemente amenazados por una derecha que cuando pierde el poder es como un tigre en una esquina del salón que es capaz de dar el zarpazo en cualquier momento, porque esa derecha solamente sabe reproducir riqueza para unos cuantos y cuando le quita el Estado, que es su principal fuente de generación de riqueza para unas cuantas familias, se desespera, es un tigre a punto de dar el zarpazo todo el tiempo. Y por eso es necesario conservar ese tejido social, esos bloques populares y una formación permanente de todos los sectores, de todos los liderazgos que generan en esos sectores puentes entre el Estado y la sociedad. Gabriela, usted mencionaba hace un momento, y para que la gente también entienda y conozca, ¿no?, la situación por la que atravesó. Gabriela, entre octubre y noviembre del 2019, que Ecuador y Bolivia vivieron momentos realmente duros, difíciles, Gabriela salió al exilio, ¿no? Al igual que Evo Morales, al igual que Álvaro García, se vieron obligados a abandonar su país por la llegada de la señora Yanine Áñez, que instauró en Bolivia una dictadura muy violenta, una dictadura criminal que costó vidas también. Y bueno, la historia de Gabriela y su salida de Bolivia es para contarle en un libro, ¿no? La verdad es que es impresionante todo lo que tuvo que vivir Gabriela. Como pasó en Bolivia, cuando instauraron la dictadura, Gabriela, como pasó en Ecuador con la llegada de Lenín Moreno y todo el proceso de traición que hubo, empezó una fase de persecución. Y acá la persecución fue judicial y fue mediática, entonces no era únicamente que te encarcelaban, que te abrían procesos judiciales, que te estigmatizaban, sino que también los medios de comunicación se encargaban de etiquetarte. Entonces eras terrorista, eras corrupto, eras delincuente, o sea, todo el que se vinculaba a un determinado partido u organización política y que tenía afinidad con la izquierda o el centro izquierda era un criminal prácticamente, ¿no? En Bolivia logran, como decía Gabriel, en apenas un año reconstituirse
y tratar de reencauzar el país por la vía democrática, con el triunfo del MAS y de Lucho Arce. Pero ahí hay algo importantísimo, que es la estructura que tiene el MAS, política y socialmente en Bolivia. Después de la persecución, Gabriela, ¿es posible reconstruirse sobre la base de la esperanza, de la paz, de la armonía, de la felicidad, que pueden ser conceptos que pueden sonar muy etéreos, pero que a la hora, en el día a día, creo que cuentan y cuentan mucho? Porque otra cosa sería haber sido perseguidos y regresar con un afán de venganza. ¿Se puede reconstruir un país después de un proceso difícil como el que vivió Bolivia, donde hubo persecución, muertos, violencia, a través de procesos pacíficos, democráticos? Sí, es posible, Alexis, y eso estamos haciendo en Bolivia. Lo que no puede haber es impunidad a hechos que han cegado la vida de personas, han dejado familias, en el caso de Bolivia, 37 familias que siguen llorando una pérdida. Lo que no puede haber, vuelvo a insistir, es impunidad. Tiene que haber una justicia capaz de dirimir las responsabilidades de quienes dieron órdenes de matar en una situación como la que vivió Bolivia en un golpe de Estado. Muy similar a lo que está sucediendo en Perú, Alexis. Mira qué tanta similitud existe en el accionar de la derecha y la ultraderecha en nuestros países, que utilizan las mismas herramientas. Cuando el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García en ese momento, salimos del país, pero tuvieron que salir decenas de personas que estaban siendo perseguidas. La embajadora en ese momento mexicana en Bolivia acogió en la residencia mexicana a una importante cantidad de exfuncionarios públicos que estaban siendo perseguidos por el gobierno de facto de Yanine Áñez, y por ese hecho la embajadora de México en Bolivia fue declarada persona no grata y se pidió su expulsión en 72 horas en ese momento en Bolivia, y fue expulsada del país. Y mira lo que ha sucedido el día de ayer en Perú, exactamente lo mismo. El embajador mexicano en Perú, por el hecho de haber tramitado la posibilidad de que la familia de Pedro Castillo reciba asilo en México, fue declarado persona no grata y se ha pedido su expulsión en el plazo de 72 horas de Perú. Exactamente el mismo mecanismo. Pero yo quiero decirle a la gente que nos escucha en Ecuador y en otras partes de la región, en Bolivia, esa misma embajadora que fue expulsada por la dictadura de Yanine Áñez, hoy volvió a ser embajadora en Bolivia luego del triunfo electoral del Bloque Popular y del MAS en este país. Un hecho sin ningún antecedente diplomático en el mundo. Una misma persona que fue expulsada de un país por un gobierno de facto vuelve a ser repuesta embajadora por un gobierno democrático elegido por voto popular, y hoy es quien ejerce la embajada de México en Bolivia, María Teresa. Lo que quiero mostrarles con esto es que inclusive en los peores momentos, donde todo parece oscuro y negro, es posible, a través de la reconstitución y la fuerza del bloque popular, de esas enormes masas convencidas de que hay que transformar el Estado, a través de ellos es posible retomar la vía democrática. Y creo que eso es lo que tiene como luz al final del túnel el pueblo peruano también. Ellos lograron ganar una elección y poner como presidente a un maestro rural, a el presidente Castillo. ¿Y quién lo hizo? Esas grandes masas y esos grandes sectores que a veces de manera racista se los califica
de incompetentes, de ineptos. Bueno, esas grandes masas de los sectores populares son las que en realidad han transformado la realidad en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, y lo van a seguir haciendo y lo están haciendo en Colombia por primera vez. Y entonces sabemos que la tensión continente no va a desaparecer, pero que sí es posible avanzar en Perú y en Chile, por ejemplo, con procesos constituyentes que les den estabilidad política a esos grandes sectores de la sociedad. Gabriela, se nos va terminando el tiempo y yo quería hacerle una última consulta que tiene que ver también con, digamos, lo propositivo, las expectativas que hay al futuro en la región con la llegada, por ejemplo, de Lula da Silva al gobierno en Brasil. Este gobierno que usted bien mencionaba de Petro, que está generándole otro aire a Colombia y con eso también a la región. Lo que podría suceder en la Argentina en el 2023 y hemos visto también todo lo sucedido en torno a los procesos judiciales en contra de Cristina Fernández. ¿Cómo ve usted el panorama para el 2023 en la región con estos detalles que le mencionaba? Bueno, seguiremos teniendo un continente en disputa, con un gran avance de los sectores progresistas en términos de consolidar gobierno, sobre todo el caso de Brasil y Colombia, con la posibilidad de que la derecha quiera siempre clasificarnos a la izquierda entre gobiernos progresistas democráticos y gobiernos progresistas no tan democráticos. Y ahí es donde no vale la pena completarle la jugada a la derecha. Las izquierdas y los progresismos tendrán formas diferentes en cada gobierno, en cada país, en cada realidad, pero en el fondo lo que pretenden nuestros pueblos es recuperar, en primer lugar, recuperar las decisiones sobre temas centrales como son nuestros recursos naturales. La segunda, redistribuir la riqueza de manera más equitativa. Y la tercera, seguir generando avances en términos de derechos. Ya hay dos elementos ahí, Alexis, que parece que son comunes en las nuevas generaciones de la región, dos preocupaciones. Una, la medioambiental, y la otra, la de los derechos de mujeres y poblaciones LGBT en todo el continente. Son dos fuerzas que las izquierdas y los progresismos tenemos que ser capaces de acompañar, de responder desde la izquierda, porque sabemos que la derecha y la ultraderecha nunca va a ser capaz de responder a estas dos grandes demandas, porque lo va a hacer siempre como una pinturita, una laca por encima, pero que en la profundidad no va a dar respuesta real. Estos dos temas creo que los tenemos que estar mirando permanentemente, son dos temas transversales a todo, y por supuesto tendremos también un año que todavía va a ser difícil en lo económico. Los procesos inflacionarios no van a haber desaparecido ni en el mundo ni en el continente. Los gobiernos progresistas, por lo tanto, tienen una gran responsabilidad de lograr nuevas fuentes de recursos para el Estado para poder redistribuir a la gente que más lo necesita en circunstancias de crisis. Y esto no es fácil, hay que ser creativos. Una salida nos la está mostrando Petro, una reforma tributaria que, acuérdense que en Colombia fue la principal razón por la cual en el 2019 se dieron esas grandes movilizaciones también, el 2019, fue una reforma tributaria mal hecha por un gobierno de derecha que lo que quería era seguir exprimiendo a los trabajadores y a la gente más humilde y los volvía intocables a los más ricos. Bueno, Petro ha volcado la lógica, ahora con una reforma tributaria va a tener recursos frescos para poder seguir redistribuyendo. Lula está ahora mismo en una batalla en el Congreso brasilero para lograr sostener, digamos, medidas como las bolsas familiares para la gente más humilde.
Y eso va a ser una batalla que van a dar los gobiernos progresistas el próximo año seguramente también. Le quiero agradecer infinitamente a Gabriela Montaño, amiga de esta casa. Le enviamos un fuerte abrazo, su directora de CELAC, ex ministra de Salud de Bolivia, senadora, presidenta del Senado y demás, que ha estado con nosotros hoy conversando aquí en el noticiero Punto Noticias. Un fuerte abrazo, querida Gabriela, y de paso aprovechar para desearle lo mejor en estas festividades y obviamente que sea un gran año el 2023. Igualmente, Alexis, a todo el Ecuador. También ustedes están en proceso electoral el próximo año, en elecciones locales y regionales, así que bueno, esperemos también que esos procesos electorales ayuden al pueblo a tomar las mejores determinaciones hacia adelante. Un abrazo grande y un lindo 2023 a todos y a todas.